Es un verdadero gusto compartir con ustedes la charla de esta tarde, 13 de febrero del año 2022. Les estamos proyectando un recordatorio que la universidad nos pidió que hiciéramos. A eso obedece que tengan en pantalla ese anuncio de la Universidad Rural de Guatemala. Les recuerdo que su servidor, Eleazar Arangumer Cifuentes Orozco, soy el catedrático a quien le han dado el privilegio de poder compartir con ustedes esta preparación de privados en Derecho Civil y Procesal Civil. Estamos en la segunda semana. El tema muy importante, muy trascendente, el Instituto Sustantivo Civil, denominado familia. Vamos a pedirles que estén pendientes y reiterarles el anuncio, el recordatorio que la universidad, por mi medio, les realiza. Espero que hayan tomado captura de ese anuncio para que podamos entrar al desarrollo de nuestra clase de esta tarde. Les reitero mi saludo muy respetuoso y mi deseo porque su preparación sea la adecuada. Recuérdense, es de autoformación y que la universidad, por nuestro medio, lo que hace es coadyuvar a que esa preparación que ustedes están realizando, pues, tenga directrices encaminadas a retroalimentar, como lo tenemos en nuestros objetivos, esos conocimientos que ustedes ya tienen. El objetivo de la clase de esta tarde lo tenemos en pantalla y les decía, es retroalimentar conocimientos jurídicos en relación a la familia, sus instituciones y relaciones jurídicas, cuyas disposiciones sustantivas están reguladas, como conocemos y sabemos, en el Código Civil, del artículo 78 al artículo 368. Es, repito, un tema de mucha trascendencia y para nuestra formación es muy interesante, pero más aún para nuestro ejercicio profesional. Siempre que hablamos de familia, siempre que enfocamos ese tema, inmediatamente nos trasladamos a todas las relaciones que van generando eso que conocemos como familia, ese fenómeno social que conocemos como familia. Entremos al origen, veamos el origen de la familia. Realmente, después de revisar bibliografías, escritores, no existe una coincidencia en relación al origen de la familia. Y realmente nosotros, ya profesionales todos a nivel diversificado, sabemos que en los distintos estadios de la sociedad hemos ido observando cambios que vienen desde de los grupos primitivos, de las tribus, de las patrias y de una serie de etapas en que el hombre ha ido evolucionando, en que el hombre ha ido marcando ciertos derroteros de su vida, tanto individual como grupal, y generalmente es una relación grupal. Pero cuando hablamos del origen de familia, realmente más nos estamos imbuyendo en el barco imaginario de
sociología. Recordemos al principio. Allí nos podríamos tardar un buen tiempo hablando de el origen del hombre, las teorías, pero hablemos de familia. Ya existía el hombre, partamos de ese supuesto. Viviendo por grupos identificados de alguna manera. Entonces, ¿cómo es que surge la familia? Si al inicio realmente las relaciones que se daban entre seres, entre personas, entre individuos, llamémoslos así, entre individuos, era una relación prácticamente no regulada por principios morales, no por principios legales, no era una relación que se iba gestando por el simple hecho de la sobrevivencia, por el hecho mismo de buscar de forma a veces ni premeditada el que se fuera perpetuando, desarrollando o no extinguiendo la raza humana. Y una de las manifestaciones en las relaciones entre mujer y hombre era lo que se conoce como promiscuidad. O sea, las relaciones personales, sexogenitales, que se daban entre personas de manera indiscriminada. Podían estar o compartir una mujer con 2, 3 o más hombres, igual un hombre compartir con distintas mujeres. Ese fenómeno social, esa relación primitiva que generaba solo la procreación, pero en sí no existía una familia. Poco a poco fue dándose ciertas características que llegó a nacer en esas relaciones hombre-mujer lo que se llama matriarcado. Esa figura social, biológica, que identifica mucho la autoridad, el predominio de la mujer, porque era quien concebía a los hijos. Vea cómo vamos ahí, de lo primitivo al matriarcado. Y luego, realmente que hay escritores como Engel y otros que consideran que la monogamia realmente es la base o uno de los posibles orígenes de la familia. Familia como la conceptualizamos ahora. La monogamia, es decir, la relación que se da entre un solo hombre y una sola mujer, que es utópico si lo queremos ver así, pero igual. Entonces, Engel es el que concibe esa circunstancia, esa realidad de la relación hombre-mujer. Cuando empieza a concretizarse y a evidenciarse más la monogamia, la plena identificación de una mujer para un hombre, la plena contextualización de ese entorno en el que una mujer podía ser o mantener de forma, digamos, electiva una relación con un hombre. Allí se da muy presuntamente el origen de la familia. Bachofen es un escritor de derecho moderno que nos ayuda, al igual que Lewis Morgan, a concretizar esta idea, que realmente la familia tiene su origen en las circunstancias en que la monogamia empezó a ser una realidad vivencial entre las personas. Bueno, pero conceptualicemos familia. Yo creo que todos tenemos un concepto bien definido de lo que es familia, pero pensemos ya a nuestro nivel profesional o de formación, ya previo a ser abogados y abogadas. La familia podemos conceptualizarla de una serie de maneras.
pero comparto mucho con un escritor, un jurista que decía que la familia es un microsistema social que mantiene vínculos biológicos, mantiene vínculos sociales y que se regula por normas específicas que existen ya preestablecidas. Si decimos microsistema social, es porque se ha concebido que realmente la familia es eso, la base, el núcleo de la sociedad. Y que en torno a ella surgen una serie de relaciones tanto físicas, biológicas como legales. Por lo que podemos entonces entender que no está fuera de contexto el tener a la familia como ese microsistema social, como esa base social, que se caracteriza por relaciones entre personas que mantienen algún vínculo de consanguinidad, de afinidad, etcétera, y que están de alguna manera normadas conductualmente por leyes o normas jurídicas que ya existen. Importancia de la familia y su regulación jurídica. Bueno, ¿quién puede negar que gracias a la existencia de este instituto jurídico civil, la familia, existen realmente entornos sociales bien definidos? Porque realmente, si no existiera familia, es un poco complicado ver una sociedad integrada, organizada, jurídica y económicamente. Veamos cómo en nuestro país y en muchos países, principalmente en Latinoamérica, la mayoría, un grupo muy significativo de personas que han caído, que han estado inmersos en la delincuencia, provienen hogares desintegrados, de familias disfuncionales, hogares donde o no hubo un reconocimiento a un hijo, o la mujer fue víctima de una violación, o fue víctima de cualquier acto que por la cultura del silencio nunca denunció, y que a consecuencia de ese descuido de la familia, de esa no identificación del hijo con un padre, tenemos delincuencia exagerada o muy marcada en nuestro país. Podemos decir entonces que la importancia de la familia es trascendental para la organización, para el entorno pacífico y la convivencia entendible, humana, moral, ética y social en cualquier estado. Es importante la familia. Su regulación jurídica tampoco podemos negar, es vital. Y por eso nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que espero la tengan a la mano y que vamos a procurar leerla, algunos aspectos importantes por lo menos. En cuanto a la regulación jurídica de la familia, es necesario que todos entendamos que el Estado sí garantiza la protección social, económica y jurídica, política y legal de la familia, partiendo de algunos principios que están establecidos. Esos están en el artículo 47, a los que vamos a hacer alusión posteriormente en esta clase. Entonces, el artículo 47 al 56 de la Constitución Política de la República de Guatemala sí regula el tema la familia. Está en el capítulo 2, sección 1, la familia, y qué temas abarca. Por supuesto, protección de la familia, la unión de hecho,
está el matrimonio, la igualdad de los hijos, está constitucionalmente garantizado. Protección a menores y ancianos, la maternidad, los minusválidos, la adopción, las obligaciones de proporcionar alimentos, donde se preceptúa en el artículo 55 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que es punible el negar, el incumplir con proporcionar o proveer pensión alimenticia. Además, están también como una norma constitucional en relación a la familia, está regulada las acciones contra causas de desintegración familiar. Son temas, como vemos, que tienen relevante trascendencia, son importantes y que por consiguiente los abarcamos. Les ruego que vayan teniendo en cuenta las normas que mencionamos para poderlas analizar, para poderlas estudiar, porque es parte de su formación para someterse a los exámenes privados, pero más que eso, para su ejercicio profesional. Bueno, ya hablamos de la importancia de la familia. Ahora veamos la naturaleza de las disposiciones legales relativas a la familia. La naturaleza del derecho de familia. Vean, como en muchos institutos jurídicos civiles que vamos a estar estudiando, revisando, retroalimentando, perdón, no es COVID, es alergia. Entonces le decía, así como otros institutos jurídicos, se discute también cuál es la naturaleza jurídica de la familia, del derecho de familia. Para algunos es una combinación, es un híbrido entre derecho público y derecho privado. Y eso lo sostienen habida cuenta que hay normas que le dan alguna intervención al Estado para resolver temas como la desintegración, el matrimonio, etcétera, etcétera. Por eso lo ven como que es un híbrido, derecho público y derecho privado. Sin embargo, la mayoría de autores, y allí puede tenerse en cuenta a Rogina Villegas, cuando dice que no podemos divagarnos. La familia, a pesar de que es discutible, es derecho privado. Es derecho privado porque sustenta su creación, su modificación, su extinción con familia basada en normas entre particulares. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho de familia es privada, es de derecho privado. Muy bien. Ahora vemos que es vital, que es importante tenerlo en cuenta, la división del derecho de familia. El derecho de familia, bueno, hay una serie de divisiones respetables a estudiantes. Pero veamos esta. División del derecho de familia en derecho subjetivo y derecho objetivo. Cuando hablamos del derecho subjetivo, nos estamos refiriendo al conjunto de facultades inherentes a cada miembro de la familia y que hacen que pueda o no hacer valer esas facultades, esos atributos. Derecho subjetivo. Facultad no visible que corresponde a cada persona. Pero también el derecho de familia se puede dividir como derecho objetivo. Y el derecho objetivo porque consiste en una serie de normas que regulan tanto el nacimiento, la modificación como la extinción de la familia como ente social. Les reitero, esa es una forma de dividir el derecho a familia, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Pero hay algo importante. El derecho objetivo se divide también lo dividen los doctrinólogos, los juristas, en derecho personal y derecho patrimonial.
¿Por qué el derecho personal? Porque los juristas sostienen, analizan y argumentan que cada integrante de la familia está revestida o está revestido, cada integrante, de una serie de facultades individualísimas que puede hacer valer en cualquier instante. Pero no solo eso, también el derecho de familia desde el punto de vista objetivo es patrimonial, porque va más allá de los que integran las personas o individuos que integran la familia. También argumenta, también establece o se concluye que hay bienes que son parte de esa familia. Por ejemplo, todos los hijos, a todos los hijos les asiste el derecho hereditario cuando el papá, el jefe, la persona, digamos, jerárquicamente superior en la familia fallece sin disponer de sus bienes. Mire, ese es un derecho patrimonial. Pero hay otros institutos también que tienen que ver con bienes, que tienen que ver con posesión, con propiedad. Por eso dividen el derecho de familia en objetivo, y el objetivo se divide en personal y patrimonial. Ya habiendo leído este tipo de, esta clase, o esta división del derecho de familia, perdón, traté de encontrar entre los juristas una división que me interesa tenga conocimiento. Y esa división no encontré. De momento, digamos, la clasificación. ¿A qué me refiero? El derecho de familia también se divide en derecho sustantivo, material o adjetivo procesal. Se lo comparto porque es necesario. El derecho de familia sustantivo está formado por todo aquel conjunto de normas jurídicas de carácter material contenidas en el Código Civil, mientras que el derecho adjetivo o procesal, esa clasificación del derecho de familia, está contenida en las normas procedimentales que ayudan a dirimir controversias que existen entre miembros de una familia. Por ejemplo, ese derecho adjetivo está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ese derecho adjetivo o procesal lo encontramos también en la Ley de Tribunales de Familia y una serie de normas o de leyes más. Entonces ya vimos esa división del derecho de familia. ¿Estamos? La que les comparto y que no la ven en la diapositiva, pero es necesario que la tengan en cuenta. División. Derecho de familia sustantivo y derecho de familia adjetivo. Muy bien. Hay una serie de institutos que regula o que están comprendidos en el derecho de familia. ¿Cuáles son esos institutos? Veamos: el matrimonio, la unión de hecho, el parentesco, la paternidad, la patria potestad, la filiación, adopción, tutela, alimentos, los reconocimientos e inscripciones que se hacen en relación a la familia en el registro civil, ahora regulado en el RENAP. Esos institutos jurídicos, como ustedes ya conocen, son parte del derecho de familia, son parte de la familia como tal. Y creo que ya se les proyectó que existe regulación, que el Código Civil tiene establecido un capítulo específicamente en relación a la familia. Y la Constitución ya les mencioné también del artículo 47 al 56. Y así vamos encontrando otras normas en relación a este tema importante. Bueno, continuemos porque el tiempo es oro. Muy bien. Bien, jóvenes.
veamos esto, un poquito de mala distribución, pero espero que me entiendan allí. Estamos con lo que es ahora un instituto jurídico importante en la familia, el matrimonio. Vamos a procurar saber si podemos trabajar con esta diapositiva para que ustedes puedan observar de mejor manera el tema o los puntos que estamos proyectando. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Ahora sí. Veamos, jóvenes. Matrimonio. El origen etimológico. Cada quien tiene un concepto de matrimonio. Y cada quien tendrá un concepto de acuerdo a sus vivencias personales, familiares, sociales o qué sé yo. Pero la etimología de la palabra matrimonio deriva del latín matrimonium, que significa matriz y munium, madre y carga. Sinceramente, yo comparto mucho esta etimología por si hubiera alguna distinta. Pero el matrimonio es una carga realmente maternal. Desde el mismo momento de la concepción empieza esa carga, ese compromiso, esa serie de cambios fisiológicos que se dan en la mujer. Y entonces tienen razón cuando le atribuyen ese origen etimológico, realmente es un matrimonio. No es matriz demonium, no, eso es distinto, eso depende cómo le ha ido a alguna persona que usted conozca. Pero el origen etimológico concebido como tal, matriz y munium, madre y carga, por lo que ya mencionamos. Criterios para determinar la naturaleza jurídica del matrimonio. Aquí es importante tener en cuenta estos 3 criterios. El matrimonio es un contrato, sostienen algunos. Es un acto jurídico para otros y es una institución social para los más benevolentes y morales. Veamos. El matrimonio dice que, determinado como una teoría en relación a su naturaleza jurídica, para algunos es un contrato, ustedes. Y fíjense que dice que es un contrato porque hay consentimiento para contraer matrimonio. Y si ocurre disenso, desacuerdo entre las partes, entonces pueden dejarse sin efecto. Puede rescindirse el contrato. Esto es cierto en algunos países. Australia, Estados Unidos, países desarrollados, donde el matrimonio prácticamente es un contrato. Conozco personas que, bueno, tengo familiares para ser más concreto, que viven en países desarrollados como Australia, donde la convivencia matrimonial se da de forma contractual. Se contrae el negocio, casi, vean ustedes, casi como un negocio. El contrato se suscribe, no existe compatibilidad de caracteres, se deja sin efecto y viva la flor. Es un contrato. Eso es discutible realmente. Los países desarrollados creo que han ido distorsionando la moralidad en relación a temas como este. Es discutible porque el matrimonio genera obligaciones, sí, pero son morales, no son patrimoniales necesariamente. Que hay alguna consecuencia cuando se deja o cuando se declara el divorcio y que como consecuencia del divorcio venga la partición del patrimonio conyugal, pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario es esa relación moral, es ese compromiso social que se tiene. Pero bueno, para algunos es un contrato, en algunos países. Leí el Código Civil de México y sí, hay estados donde también se tiene como un contrato.
Ahora bien, para otros es un acto jurídico. Entiéndase algo que es legal, pero no relevante. Es solo un formalismo. Es una manera nada más de asegurar la relación jurídica entre dos personas que tienen identificación de sentimientos y que tienen la intención de convivir. Entonces es un acto jurídico. Ahí sí que de poca relevancia o trascendencia. Solo es formal. Ahora bien, la tercera teoría o el tercer criterio en relación a la naturaleza jurídica del matrimonio es la que más comparto y es la que comparte el Código Civil guatemalteco. Nuestro Código Civil, usted ya se sabe de memoria el artículo 78 y de forma taxativa establece: el matrimonio es una institución social. Ahí está. Es una institución social por la que un hombre y una mujer, un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia. ¿Para qué? Para procrear, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Para el Código Civil guatemalteco, para los guatemaltecos, está regulado, es una institución social. Vea usted que va más allá de un contrato. El contrato es para honrar. El acto jurídico solo es un formalismo. No, es una institución social. Y es un hombre y una mujer, según lo que establece el artículo 78. Se une legalmente, con ánimo de permanencia, para los demás objetivos que ya usted escuchó. Comparto entonces el tercer criterio. Y usted no sé cuál comparta, pero de todos modos el Código Civil se sustenta en ese tercer criterio. El matrimonio es una institución social. Muy bien, pero siempre viendo lo del matrimonio, ya lo enfoqué desde ese ámbito del Código Civil guatemalteco. También tenemos el sustento constitucional. Por favor, tome su constitución, si es tan amable. Y veamos. Matrimonio, artículo 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Regula: el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. En relación al matrimonio, así, específicamente está así regulado en la Constitución, pero veamos. Es bueno tener en consideración lo que preceptúa el artículo 47 siempre de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo le llamo condition sine qua non, condiciones necesarias para que el Estado cumpla con lo que el artículo 47 establece. ¿Cuál es el encabezado de ese artículo? Protección a la familia. Y el Estado de Guatemala dice que garantiza la protección social, jurídica, económica de la familia y promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. Bueno, promueve su organización, pero sobre la base social e imprescindible, la base legal, como taxativamente está en el matrimonio. Bien, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que el Estado proteja a la familia? Son cuatro. Ojalá las estemos ahí recordando. Usted las conoce, usted las sabe, solo estoy recordando. Primera condición es, para mi condición, requisito, como usted quiera llamarle. Si usted quiere llamarle de supuesto constitucional, como quiera, yo le llamo condición. Sí protejo a la familia, es el Estado, pero que se sustente, número uno, sobre la base del matrimonio. ¿Estamos? Primero, sobre la base del matrimonio. Segundo, igualdad de derechos. Igualdad de derechos. Esto tiene un complemento en
la importancia de regularlo. El complemento está en todos los convenios internacionales. Matrimonio, pero en igualdad de derechos. No hay patriarcado, no hay matriarcado, no. Tienen iguales consideraciones y eso ya lo veremos después en otras normas que voy a mencionar de carácter sustantivo. Estoy refiriéndome al 47 de la Constitución. Entonces, se protege la familia siempre que parta del matrimonio. Igualdad de derechos. Número y espaciamiento de los hijos. Y paternidad responsable. Condiciones para mí necesarias, constitucionales, para poder obtener esa protección del Estado. Ya tendría que abarcar otro tema, pero veamos solo el matrimonio, porque también podemos hablar que los hijos no procreados en el matrimonio tienen igualdad de derechos y todo. Eso también está regulado ahí. Pero específicamente en cuanto a la protección a la familia, ya hice una argumentación. Bien, pero bueno, entonces ya sabemos ahora que hay un sustento constitucional, que hay una norma sustantiva que regula lo relativo al matrimonio, que es el artículo 78 del Código Civil. Ya vimos que no es un contrato, que no es un acto jurídico, sino es una institución social. Ahora veamos, impedimentos para contraer matrimonio. Veamos algunos casos y yo creo que sería importante que veamos el artículo 88 del Código Civil. Por favor, si son tan gentiles de ver ese artículo 88, estoy procurando tener a la vista la norma para no salirnos de contexto. Muy bien. El artículo 88, impedimentos para contraer matrimonio. Casos de impedimento o casos de insubsistencia están en ese artículo y de forma taxativa regula. Yo siempre voy cotejando, espero que ustedes lo hagan con otro código para ver si no existe alguna reforma que se le haya hecho. Vamos a ir al artículo 88, por favor, futuros abogados. El artículo 88 establece: tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los hermanos y medio hermanos, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y las personas casadas, y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Esto lo regula el artículo 88 del Código Civil. Pero tenemos otras normas también que nos ayudan a ir viendo este tipo de impedimentos y unos casos de insubsistencia. Veamos. Código Penal. Por favor, es necesario que se remitan a su Código Penal. El artículo 226, 227. Vamos a ver esos dos artículos, 226 del Código Penal. Esta norma sustantiva penal regula matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. O sea que en lugar de luna de miel hay una sanción. Igual sanción se le impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Será que puede darse ese tipo de circunstancias? Sí se da, sí se da. Les comento. Fui requerido una oportunidad por una señora que me indicó de que contrajo matrimonio y en una municipalidad de la zona costera de San Marcos. Y que no entiende cómo, pero que su esposo ya
compareció o fue a casarse con persona distinta y que cuando ella llegó al registro respectivo a solicitar una certificación de matrimonio, resulta que el matrimonio de ella no estaba inscrito. Y sí estaba inscrito el matrimonio de su pareja, de su, llamémosle, esposo fallido, quien ya no apareció inscrito como tal en el registro respectivo. Lo que sucedió es que los funcionarios de la municipalidad, por razones que no sabemos, o compadrazgos, o corrupción, o yo no sé, no enviaron los avisos respectivos. Y este esposo fallido, es un nombre que le quise poner, o arrepentido, dígale usted, lo que hizo fue conseguirse una nueva pareja y entonces vino y contrajo matrimonio y antes que inscribieran el anterior, acudió al registro respectivo e inscribieron el segundo matrimonio. Por supuesto, había un acta de matrimonio celebrada en la municipalidad de la cual obtuvimos la copia respectiva y que estaba firmada por las autoridades y con eso se inició la acción. Pero estoy hablando de lo que el 426 establece, matrimonio ilegal. Y así el 427, ocultación de impedimentos del Código Penal, que es aplicable en estos casos de impedimentos o insubsistencia del matrimonio. El artículo 227 del Código Penal establece: quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Es necesario invocar estas normas penales al momento de celebrar un matrimonio? Por supuesto que sí. Y así vemos, hay ilicitud del matrimonio, el artículo 89 del Código Civil. Solo quiero recordarles que el artículo 89 está integrado por varios numerales y que de conformidad con el artículo 4, si no estoy mal, del decreto 13-2017 han sido derogados los numerales 1 y 2. Por lo que en el artículo 89 establecen cuándo no podrá ser autorizado un matrimonio. Esto para que lo tengan en cuenta, el artículo, les reitero, es el 89 en sus numerales, principalmente cuarto al séptimo. Y ahí están descritos. No podrá ser autorizado el matrimonio de quienes, del tutor y del protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela. Tampoco del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. El numeral sexto de ese artículo establece: tampoco podrá ser autorizado el matrimonio del que, teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Y también no puede ser autorizado el matrimonio del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Bueno, vemos entonces, respetables futuros abogados, esta serie de normas que coadyuvan a entender la ilicitud del matrimonio. Y luego están las sanciones en el artículo 90, 91 del Código Civil, en el 437 del Código Penal. Vamos a avanzar un poquito por el tiempo, que ya vieron que es oro y se deleita uno enfocando este tipo de temas y ustedes también recordándolos, pero el tiempo que disponemos es un poquito limitado. Ya hablamos de esos impedimentos, ahora veamos sobre la celebración del matrimonio. También enfocamos de alguna manera el artículo, estamos en el numeral quinto de ese tema del matrimonio. Los funcionarios que pueden autorizarlo, les leímos el artículo 49 de la Constitución. Está el 92 del Código Civil. El Código Civil, en esa norma
regula que el matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal. Entonces, la obligatoriedad del funcionario que ha de autorizar el matrimonio es del alcalde. O da también la disyunción, la posibilidad que sea el concejal que haga sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. Y también podrá autorizarse el matrimonio de cualquier persona por ministro de culto que esté facultado, otorgado con esa autorización, por supuesto, esa facultad por la autoridad administrativa correspondiente. Esto es en cuanto a los funcionarios que pueden celebrar el matrimonio civil. Ahora bien, deberes y derechos que nacen en relación al matrimonio. Jóvenes, hay que ser enfático en eso. Es necesario conocer e interpretar, manejar y hacer saber en su momento, en un examen, en la vida cotidiana, en el ejercicio profesional, cuáles son esas obligaciones que nacen a raíz del matrimonio. El artículo 108 del Código Civil establece un derecho para la mujer. ¿Aló? Es un derecho. Oiga, por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Entonces es un derecho. La mujer puede agregar a sus apellidos el apellido del esposo. No es una obligación. ¿Ok? Bien, veamos la representación conyugal. Con el sustento que la Constitución dio, el Código Civil, pues de alguna forma desarrolla eso, igualdad de derechos. Veamos. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes podrán y tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo, fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. Veamos, eso es importantísimo para que consideremos derechos y obligaciones que surgen a raíz del matrimonio. ¿Qué sucede si hay divergencia en cuanto a la representación conyugal? El juez de familia decidirá a quién de los cónyuges le corresponde la representación, entonces si hubiera algún tipo de divergencia o controversia al respecto. Muy bien, el artículo 110 del Código Civil preceptúa que el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo a sus posibilidades económicas. ¿Ok? Hay una obligación del marido, proteger y asistir a su mujer. Pero luego, en el segundo párrafo, preceptúa, ambos cónyuges tienen obligaciones de atender y de cuidar a quienes, a sus hijos, durante la minoría de edad de estos últimos. Y como en el 110 del Código Civil se ve un poco más el compromiso, la obligación del hombre a proveer, a proteger y a suministrarle todo lo necesario a la mujer, el artículo 111 del Código Civil viene a equilibrar y a cumplir esa igualdad de derechos y obligaciones. Veamos. Obligación de la mujer a sostenimiento del hogar. La mujer deberá, no es una disposición potestativa. Si quiero, puedo, y si no, no. Es una obligación que debe cumplir. Es impositiva. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar, si tuviere bienes propios o desempeñar algún empleo, oficio, profesión. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá los gastos
por supuesto, con los ingresos que recibe. Veamos, ahí tenemos entonces derechos y obligaciones que nacen a raíz del matrimonio. Y este último artículo, que es obligación darle lectura al momento de celebrar el matrimonio, es el 112, siempre del decreto 206. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salarios o ingresos del marido, por las cantidades que correspondan. ¿Para qué? Para alimentación de ella y de sus hijos menores. Bueno, entonces, veamos el segundo párrafo y luego le comentamos lo que los juristas dicen al respecto. Igual derecho le compete al marido en los casos que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Esta norma fue creada con el espíritu, con la intención de proteger la alimentación tanto de la esposa, tanto de los hijos o del esposo en casos excepcionales como los que menciona la ley, en relación con personas jurídicas o algunas otras personas individuales con las que se tenga algún tipo de deuda, con la que se tenga algún compromiso económico. Por ejemplo, si un contrayente, si el esposo, adquirió un compromiso crediticio con una entidad bancaria y no ha cumplido por alguna razón, la entidad bancaria podrá iniciar algún juicio ejecutivo para requerir de pago, pero no pueden embargar salarios o montos que afecten este derecho, el derecho preferente de la mujer sobre los ingresos del marido en relación a cubrir la alimentación de ella y de sus hijos. Bueno, gracias por la paciencia, gracias por la tolerancia. Espero que estemos recordando en forma conjunta todo lo que hemos hasta el momento enfocado. Luego, los regímenes o régimen, el régimen económico del matrimonio. Este es un tema bien interesante también y que surge a raíz del matrimonio. Veamos que el régimen económico no son más que las llamadas capitulaciones matrimoniales. Y las capitulaciones matrimoniales son los pactos, los compromisos, los acuerdos que se otorgan a los contrayentes para establecer y regular todo lo relativo a lo patrimonial dentro de esa institución social conocida como matrimonio. Veamos cuáles son entonces esas capitulaciones matrimoniales o el régimen económico. Puede ser de comunidad absoluta, separación absoluta, comunidad de gananciales, y puede ser un régimen subsidiario y puede haber alteración de capitulaciones matrimoniales. Por la comunidad absoluta, ¿en qué consiste el régimen económico del matrimonio de comunidad absoluta? La comunidad absoluta es el régimen de comunidad absoluta. Todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. Entonces, cuando se autorice un matrimonio, es imprescindible tener en cuenta, platicar, enfocar, abordar ese tema con los contrayentes para ver qué régimen van a adoptar. Está la separación absoluta también, que se entiende por sí mismo, con las palabras que se lee, cada quien con sus propios bienes. Está la comunidad de gananciales. Comunidad de gananciales, el artículo 124, fíjense que el 124 del Código Civil preceptúa que mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio
y de los que adquieren durante él a título gratuito. Óigase, donaciones. O con el valor de unos y otros, pero harán suyos por la mitad al disolverse el matrimonio o el patrimonio conyugal los bienes siguientes. Comunidades gananciales, si lo reiteramos, el marido y la mujer conservan la propiedad sobre sus propios bienes y los que contraen. Pero harán suyos por la mitad al disolverse el patrimonio conyugal. ¿Qué bienes? Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, cargas fiscales, etc. ¿Qué otros bienes? Los que se compren o permuten con esos frutos y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Esos se podrán partir o en la disolución del patrimonio conyugal por la mitad. Puede darse una alteración de capitulaciones matrimoniales. Sí, fíjese que contraje matrimonio en separación absoluta de bienes, pero no me conviene. Ya me di cuenta que mi esposa tiene suficientes recursos, usted, y prefiero adoptar el de comunidad absoluta o el de comunidad ganancial. No se puede, sí. Lo establece el artículo 125 del Código Civil. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable a alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública, que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a terceros desde la fecha de su inscripción. ¿Y qué es el régimen subsidiario? Bueno, en el acta de matrimonio no se anotó que la capitulación o el régimen económico va a ser comunidad absoluta, separación absoluta. No se hizo la anotación de ningún tema de estos. Entonces existe, vamos a ver si tengo, por si no tenía suficiente volumen, espero que tengamos mejor volumen ahora. Estaba viendo una recomendación. Sí, estamos allí. Entonces, existe un régimen subsidiario. A falta de capitulaciones matrimoniales, dice, sobre bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Muy bien. Allí estamos entonces con ese tema de las capitulaciones o régimen económico del matrimonio. Ya hablamos de insubsistencia y nulidad del matrimonio. Veamos, tal vez nos ayuda un poco el artículo 144 para complementar el tema de insubsistencia del matrimonio. Siempre del Código Civil. El matrimonio es insubsistente en los casos que se enumeran en el artículo 88, los que ya leímos. La declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención de los cónyuges y del Ministerio Público. Sabemos que cuando hablamos del Ministerio Público en el Código Civil, nos estamos refiriendo a la Procuraduría General de la Nación, eso de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1 del decreto 2597. Muy bien. Tenemos ya, como siempre allá dentro del tema del matrimonio, y uno de los últimos aspectos, la anulabilidad del matrimonio por adolecer de algún vicio. Eso está regulado del artículo 145 al 152. Creo que oportuno sería que veamos por lo menos uno de esos artículos, una de esas normas sustantivas, para que tengamos la idea de la anulabilidad del matrimonio. ¿Es anulable el matrimonio? ¿En qué casos? Primero, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, por dolo o por coacción.
en ese caso es anulado por dolo, porque fue obligado, por error. Bueno, son temas discutibles, pero es muy posible o es legalmente permisible la anulabilidad del matrimonio. Otro supuesto sustantivo, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. 3. De cualquier persona que padezca de incapacidad mental al celebrar el matrimonio. Y 4. Del autor, cómplice o encubrimiento, encubridor de la muerte de un cónyuge, con el cónyuge sobreviviente. Se elimina físicamente al esposo para querer contraer matrimonio con ese acto matrimonial, es anulable. Bien, vamos entonces a los siguientes temas. La separación y el divorcio, esto pues no nos va a llevar mayor tiempo. La separación es en sí la interrupción de la vida conyugal y el divorcio es la extinción. Es el fin de esa vinculación jurídica entre dos personas. La institución por cuya virtud se rompe o disuelve plena y absolutamente el matrimonio. Y por supuesto, dejando a la pareja en libertad de contraer nuevo matrimonio. Separación es interrupción de la vida matrimonial y divorcio es la extinción, la disolución de esa relación matrimonial. Muy bien. Veamos la definición legal que ya les mencionaba. El matrimonio se modifica, eso está en el artículo 153 del Código Civil. El matrimonio se modifica con la separación y se extingue con el divorcio. Casos en que puede declararse la separación y el divorcio. Puede darse por mutuo acuerdo de cónyuges en el plazo de 1 año después de celebrado. Eso tiene asidero legal en el artículo 154, 163 y hasta el 166 del Código Civil. Por voluntad de uno de ellos, por causa determinada en el artículo 154 al 165 del Código Civil, 154 y 165 del Código Civil. ¿Y cuáles son las causas para obtener la separación o el divorcio? Están enumeradas. Las causas están en el artículo 155 del Código Civil y aparece, una de las primeras es la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. Compleja, porque es difícil probar la infidelidad. Sin embargo, muchas veces se materializa cuando la esposa pues ya están físicamente separados y viene y es engendrada por alguna otra persona distinta y el hijo es reconocido por una persona distinta al esposo, ahí es mucho más fácil probar la infidelidad. Otra causa, los malos tratamientos, riñas, disputas, esas disputas continuas, las injurias, etc. Y así tenemos el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, y el artículo 155 nos describe de muy buena forma todas las causales para invocar cualquiera de ellas en un ordinario de divorcio. Pero veamos la causal del numeral cuarto del artículo 155. La separación o abandono son dos cosas distintas. Separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de 1 año. La separación se prueba documentalmente. Para eso
En la práctica tribunalicia se exige probar documentalmente que se hayan separado físicamente de cuerpos con un acta suscrita en alguno de los juzgados para poder iniciar la acción de divorcio invocando esa separación por más de un año. Y el abandono voluntario, pues ya hay formas en que puede determinarse ese abandono en cualquiera de los medios probatorios que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero aparte de la separación, el abandono absoluto, también está la ausencia inmotivada por más de un año. Entonces, ese artículo contiene prácticamente tres supuestos o tres causales: separación, abandono voluntario o ausencia inmotivada. Este numeral cuarto del artículo 155. Muy bien. Por cuestión de tiempo no podemos seguir enfocando allí, pero ya tenemos la idea de que es necesario profundizar y revisar esas normas en el Código Civil y principalmente el 155, donde están las causales para invocar o iniciar el trámite del divorcio. ¿Cuáles son los efectos de la separación y del divorcio? Los efectos comunes, tanto a separación como al divorcio, están reguladas en el artículo 159 del Código Civil. Primero, la liquidación del patrimonio. El cónyuge inculpable tiene derecho a alimentos, suspensión o pérdida de la patria potestad si fue el motivo de la acción procesal. También es una consecuencia más o efecto de la separación y el divorcio. Ahora, ¿cuáles son los efectos propios de la separación? Subsiste el vínculo, por supuesto, si solo se decreta un juicio ordinario de separación entre cónyuges, el matrimonio subsiste. El cónyuge inculpable con derecho a sucesión intestada, si subsiste el matrimonio, aún subsiste también el derecho de sucesión intestada en caso falleciera el otro cónyuge. La mujer puede seguir usando el apellido de casada porque no se ha extinguido el vínculo. Eso lo podemos ver, lo pueden revisar en el artículo 160 del Código Civil. Efectos propios del divorcio: la disolución del vínculo y la libertad de contraer nuevo matrimonio. Y nos pasamos ahora al mundo de la unión de hecho. Cuando personas deciden convivir y por cualquier circunstancia no han contraído matrimonio. Eso está preceptuado en el artículo 173 al 189. Es también una institución social por la que un hombre y una mujer con absoluta libertad de Estado, o sea, que no hayan contraído matrimonio con nadie más, se unen o juntan maridablemente sin estar casados entre sí, con el propósito de tener un hogar y una vida en común, más o menos duradera, cumpliendo con fines similares a los del matrimonio y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal. Este concepto compartido por Beltranena de Padilla. Y estamos hablando entonces del artículo 173 en relación a la unión de hechos. Podemos, si son tan gentiles ustedes, revisar en su momento esta fundamentación para la unión de hechos. Muy bien, vamos con la pena siempre del tiempo a procurar avanzar y solo para reiterar un poquito la conceptualización legal de la unión de hecho, el artículo 173 del Código Civil que usted tiene en su mano establece la unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio. Puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación, educación de los hijos y auxiliarse entre sí. Prácticamente fines que son propios del matrimonio lo debe reunir esa convivencia entre dos personas que sin ser casadas
dispone convivir en unión de hecho. Veamos. La procedencia. Que pareja tenga capacidad para contraer matrimonio, como ya lo leímos. ¿Quién lo puede declarar? El alcalde o el notario. O por una solicitud de reconocimiento judicial también. Ya vimos artículos 173 y 178. La condición necesaria, eso significa conditio sine qua non, es que exista hogar, vida en común constante y, por supuesto, de ser posible, hijos. Plazo, 3 años. Los fines, iguales que el matrimonio. Procrear, alimentar, educar a sus hijos. Y vamos ahora con el parentesco. Vamos caminando, vamos corriendo. Pero creo que sí, estoy seguro que sí vamos captando lo esencial y espero que vayan tomando capturas. Les informo a todos que al final hay un cuestionario de temas que van a desarrollar como parte de su preparación de privados. El parentesco. ¿Qué es el parentesco? Es la relación entre sujetos que descienden unos de otros o de un tronco común y comparten una misma carga genética. Parentesco es eso, relación entre sujetos. Descienden de un mismo tronco y comparten una misma carga genética. Pero ¿cuáles son las clases de parentesco? Porque puede ser que no haya una misma carga genética. Veamos. Clases de parentesco por consanguinidad, por afinidad y el parentesco civil. Por consanguinidad, dentro del 4º grado, desciende de un mismo progenitor. ¿Está bueno? Afinidad, dentro del 2º grado, une un cónyuge con el otro y sus parientes consanguíneos. Afinidad. Y el civil nace del proceso de adopción y solo existe entre adoptante y adoptado. Parentesco por consanguinidad, consanguinidad entre descendientes directos, por afinidad entre cónyuges y familiares de los cónyuges, y civil entre adoptantes y adoptados. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado, eso lo sabemos ya, solo lo estamos recordando. Y nos vamos al mundo de la paternidad, maternidad y filiación. Creo que sí estamos con suficiente, ya no nos hicieron la observación. Sí, estamos con suficiente audio. Espero que estemos observando bien y todo, haciendo las capturas de las imágenes de las diapositivas que estamos proyectando. Paternidad, maternidad y filiación. La filiación es el vínculo de carácter biológico y jurídico que existe entre los padres, las madres y los hijos, o bien entre uno solo de aquellos, y estos, que tienen su origen en la concepción natural de la persona humana y que al estar declarado en forma legal hace derivar entre los mismos diversos derechos y obligaciones recíprocos. La paternidad se presume y declara con el solo hecho de la separación del hijo de la madre por el parto. Y la paternidad sí puede probarse. Y en algunos casos debe probarse. Muy bien. Normas de la paternidad y de la filiación. Normas jurídicas. Presunción de paternidad. Los casos están en el artículo 199 y 222 del Código Civil. Veamos esa presunción de paternidad. ¿Cuándo se presume? ¿Cuándo se presume que se es padre? Muy bien. El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio. Ahí estamos entonces con la presunción de paternidad. Se presume nacido o concebido durante el matrimonio. 1. El hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y 2. El hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Se presume la paternidad en estos casos.
Muy bien. Impugnación de la paternidad. ¿Puede impugnarse la paternidad? Veamos. Esto puede hacerse vía judicial dentro de 60 días de nacido si está presente o a partir de su regreso, del regreso del padre, o se cuenta a partir del día en que se descubrió el hecho si le ocultaron el nacimiento. Veamos para el efecto lo que preceptúa este artículo 201, impugnación por el marido. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido, si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar. ¿Cuándo no puede impugnarse? La ley lo establece. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento del embarazo o preñez de la esposa. Si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento, en el registro civil firmó o consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. Y si por documento público o privado el hijo hubiera sido reconocido, o sea, ya no se puede impugnar en casos como los que ya mencionamos. Ahora bien, veamos. Clases de filiación. Clases de filiación. La filiación puede ser matrimonial y extramatrimonial. Filiación. Pero es bueno que veamos este tema. Filiación es la relación paterno-filial entre padre e hijo. Y por supuesto que el Código Civil nos ayuda a entender esto. Y veamos que cuando revisamos el artículo 209 del Código Civil, hablando de filiación, que entendamos la filiación como ese acto jurídico en el cual el padre acepta, reconoce e inscribe como hijo al descendiente de una pareja con la que convivió o compartió o con quien está casado. Esa es la relación filial. ¿Y cómo puede ser? Matrimonial, obvio, dentro de, y extramatrimonial, fuera del matrimonio. Y veamos, si no está conceptualizado, pero el artículo 209 del Código Civil regula, los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos en matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. ¿Se imaginan? Eso es necesarísimo, ¿ok? Reconocimiento del padre. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la mamá solo por el hecho de nacimiento y con relación del padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las formas de filiación? Las formas del reconocimiento o filiación, de acuerdo a nuestro Código Civil, son las siguientes. Voluntario. El reconocimiento voluntario. ¿Cómo puede hacerse? En la partida de nacimiento, cuando comparece ante el registrador civil terrenal. Por acta especial ante el mismo registrador. Por escritura pública se puede también reconocer mediante escritura pública, por mandato, por testamento y por confesión judicial. Estas son las formas de reconocimiento voluntario que preceptúa la ley. En los casos de los incisos por escritura pública, por testamento, por confesión, debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida de nacimiento respectiva. Ahora veamos si hay
aparte del reconocimiento voluntario, hay un reconocimiento judicial. Hay acción judicial cuando los padres o los progenitores no quieren realizar ese acto voluntario de filiación o reconocimiento. Veamos el artículo 220. El hijo que no fue reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación, y este derecho nunca prescribe. El derecho, si un padre no reconoció por cualquier circunstancia a un hijo, al hijo, mejor dicho, le asiste el derecho de iniciar un juicio ordinario de filiación y paternidad. Solo durante la minoría de edad, no prescribe ese derecho, según lo que establece la misma ley. Dice, nunca prescribe respecto de él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejara iniciada al tiempo de su fallecimiento. Bueno, no fue reconocido, inicia el ordinario de filiación y paternidad extramatrimonial, en ese trámite está y se muere. ¿Qué pasa con ese trámite? Los hijos del que inició el juicio para que lo reconocieran tienen el derecho de accionar. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejara iniciada al tiempo de su fallecimiento, o intentarla si el hijo falleciere durante su minoría de edad, o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en ese estado. ¿Y en qué casos se puede declarar la paternidad? La paternidad puede declararse también judicialmente cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca esa relación. Cuando el pretensor se halla en posición notoria de Estado. Esa posición notoria de Estado es que haya tenido relación constante a nivel familiar, a nivel social, en las que de hecho reconozca como hijo a un menor. A eso se le llama posición notoria de Estado. ¿Y puede realizarse una filiación post-mortem del padre? Por supuesto puede realizarse la filiación post-mortem. De eso el artículo 224 le da las directrices, pero no quiero olvidar algo que es importante. La prueba, ahora, esencial, oigamos bien, artículo 221, voy a leerlo, y el numeral quinto. Cuando el resultado de la prueba biológica de ácido desoxirribonucleico, ADN, que determina científicamente la afiliación con el presunto padre, madre e hijo, si el presunto padre se negara a someterse a realizar esa prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. O sea, el medio idóneo para determinar la paternidad actualmente ya no son las cartas, que sí, no han revocado ni derogado esos numerales del artículo 221, pero la prueba idónea es el examen de ADN, ácido desoxirribonucleico, que es lo que se solicita, que se autoriza por los jueces, se practica y después del trámite administrativo se determina entonces la relación parental entre un menor y su progenitor que no ha querido reconocerlo voluntariamente. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que ya se los enfatizo, por favor. ¿Qué sucede si el padre es citado a juicio? Ya fijaron la audiencia para la extracción de prueba de una muestra de sangre para determinar el ADN. Si no llega, los jueces hacen efectivo el apercibimiento que su inasistencia o su negativa de someterse al examen de ADN tendrá por probada la paternidad en relación al menor interesante. Muy bien, estamos hasta ahí, respetables jóvenes, y solo quiero suplicarles, por favor, si son tan amables, de leer y resolver
para su propio acervo, para su preparación, las cuestiones que están planteadas a continuación. Les agradezco bastante, tomen captura de esta diapositiva, por favor, y resuélvanlas, y el procedimiento ya lo conocen ustedes. Esto es para su preparación, y que aparte de ello, en un momento dado, van a evaluarse. Así es de que les suplico, por favor, lectura constante, no hay tiempo que perder, es necesario que, por favor, verifiquen, revisen, amplíen todos los temas que hemos sometido a su consideración. Buena tarde a cada uno de ustedes, bendiciones y que estén muy bien.